A principios de 2023, la población mundial supera los 8.000 millones de seres humanos y sigue creciendo. El desarrollo técnico y económico alcanzado en las últimas décadas nos ha permitido vivir mejor que nunca, alargando nuestra esperanza de vida a tal punto que, un siglo antes, nos habría parecido una verdadera fantasía. Sin embargo, no podemos negar que el crecimiento de la población tiene un efecto directamente proporcional sobre el medio ambiente, el impacto que somos capaces de generar y la presión que llegamos a ejercer sobre algunos recursos ponen en peligro nuestro sistema económico actual. Para afrontar esta situación, el principal reto de la economía en la actualidad es cambiar el modelo de producción y consumo. Debemos ser capaces de conseguir que los recursos puedan ser utilizados lo máximo posible antes de ser desechados. Debemos evitar la generación de residuos, especialmente aquellos que son difíciles de gestionar y suponen un peligro para el ambiente. El concepto de economía circular, en su máxima aplicación, nos propone un sistema en el que todos los recursos puedan ser renovados de forma continua, donde los desechos de unos procesos puedan ser convertidos en la materia prima para otros. Una forma de vivir en la que ningún material ni producto sea considerado nunca basura. Así, el crecimiento económico podría llegar a desvincularse del impacto ambiental, al dejar de extraer recursos de la naturaleza y evitando emitir residuos. Por el momento, esto es solo un modelo teórico. Aún estamos muy lejos de poder desvincular el crecimiento económico del uso de la naturaleza. De hecho, según el último informe de la brecha de circularidad, solo el 7% de la economía mundial actual se sustenta sobre procesos circulares. Por ello, estamos estudiando si el modelo de economía circular realmente permitiría, primero, generar procesos para restituir el valor de materias y productos al final de su vida útil o alargar esta lo máximo posible. Y segundo, transitar hacia un modelo de producción y consumo manteniendo nuestro nivel de vida mientras disminuimos el uso de recursos naturales. A continuación, vamos a ver los últimos avances en el camino para cambiar desde la economía lineal a un modelo de economía circular. Para ello, primero es necesario entender mejor qué es la economía circular. Este concepto engloba hoy en día 1. El conjunto de prácticas destinadas al alargamiento de la vida de los bienes económicos materiales. 2. Todas las acciones consistentes en transformar residuos en materias primas secundarias. 3. Aquellos procesos cuya finalidad es reparar productos para introducirlos en su propia o en otras cadenas de valor. En palabras más sencillas, implica reutilizar, reparar, reciclar, renovar y compartir los materiales y productos para que estos sigan siendo útiles y, por lo tanto, mantengan su valor económico. Esto parece perfectamente lógico. Sin embargo, ¿por qué no lo aplica todo el mundo? Si es más rentable y mejor para el medio ambiente, ¿por qué la economía no es ya circular? Lo cierto es que existen una serie de motivos a los que llamaremos barreras a falta de un mejor término. Estas barreras impiden la aplicación real de la economía circular en todos los ámbitos productivos. Las clasificamos de la siguiente forma. Tecnología y conocimiento. Entre las barreras tecnológicas y de conocimiento podemos destacar la falta de tecnología o el elevado coste de esta, lo que impide su implementación. Además, es cierto que aún se necesita investigar y adquirir grandes cantidades de conocimiento para poder convertir la mayoría de los residuos en materias primas secundarias. Barreras económicas y riesgo a la inversión. Si bien a veces tenemos la tecnología adecuada para recircular un residuo, sucede que el proceso es demasiado costoso y no es rentable ni para el productor ni para quien consume el producto. En la misma línea, la incertidumbre existente en el ámbito de la economía circular puede paralizar inversiones que harían rentables algunos negocios. Barreras regulatorias. En los casos en los que dominamos la tecnología para recircular algún residuo, a veces sucede que la legislación, ya sea europea o estatal, establece criterios que impiden volver a poner en el mercado algunos productos. Esto se debe a la aplicación del principio de prevención y es una forma de garantizar la idoneidad de todo lo que se vende en el mercado europeo. Ciencia y legislación deben seguir avanzando de la mano para superar esta barrera. Barreras sociales y de comportamiento. En ocasiones, tras haber superado las barreras anteriores, es la persona que tiene que consumir un producto quien, por prejuicios, prefiere no consumir un producto proveniente de la economía circular. Asimismo,
Costumbres sociales dificultan la realización de prácticas circulares. Más adelante conoceremos de primera mano ejemplos de casos de éxito. Organizaciones que han implementado modelos de negocio basados en prácticas circulares.